Don Roberto tiene 68 años. Durante 2 años completos tomó ibuprofeno casi todos los días para el dolor crónico en sus rodillas. No tomaba más de lo que decía el frasco. No bebía alcohol. No fumaba. Comía razonablemente bien. Y aún así, en un análisis de sangre de rutina, su médico encontró algo que no esperaban. La tasa de filtración glomerular, que es la medida real de cuánto están filtrando sus riñones, había caído un 35% por debajo de lo normal. Don Roberto no tenía dolor de espalda. No tenía orina con sangre. No tenía ninguna de las señales que la mayoría de la gente asocia con un problema renal. Solo tenía un número en un papel que su médico le mostró con cara seria. ¿Sabes qué estaba pasando en sus riñones durante esos 2 años sin que él lo supiera? Los antiinflamatorios que tomaba para el dolor bloqueaban las prostaglandinas, unas moléculas que los riñones necesitan para mantener abiertos sus propios vasos sanguíneos internos. Sin esas moléculas, los vasos se contraen. El flujo de sangre hacia el tejido renal disminuye. Y los riñones empiezan a trabajar en condiciones de bajo oxígeno, día tras día, en silencio, sin ninguna alarma visible. Eso es exactamente lo que hace tan peligroso el daño renal silencioso. No avisa. No duele. Simplemente avanza. Soy el Dr. Basilio Arencibia, médico especializado en salud renal, y llevo años viendo en mi consulta casos como el de Don Roberto. Personas que hacen todo bien en la superficie pero que sin saberlo están acelerando el deterioro de 2 órganos que no tienen repuesto. Hoy quiero hablarte de 5 infusiones con mecanismos documentados científicamente para proteger, apoyar y en algunos casos ayudar a recuperar la función renal. No son milagros. No son curas. Son herramientas con respaldo real que puedes incorporar como complemento a tu cuidado médico habitual. Quédate hasta el final porque también vamos a revisar 4 creencias muy comunes sobre los riñones que la mayoría de la gente tiene equivocadas y que pueden estar costándote años de función renal sin que lo sepas. Antes de entrar a las infusiones, necesito que entiendas algo fundamental. Tus riñones filtran aproximadamente 200 litros de sangre cada día. No 40 veces. 200 litros. De forma continua, sin pausas, sin descanso. Eliminan toxinas, regulan la presión arterial, equilibran los electrolitos, activan la vitamina D y controlan la producción de glóbulos rojos. Son 2 órganos del tamaño de tu puño que hacen el trabajo de una planta de tratamiento de agua industrial, sin parar, durante toda tu vida. Y aquí está el punto que más importa. Después de los 60 años, la tasa de filtración renal disminuye aproximadamente un 1% al año de forma natural. Eso significa que a los 70 años ya perdiste alrededor del 10% de tu capacidad de filtrado solo por el paso del tiempo. Si a eso le sumas hipertensión sin controlar, diabetes o el uso frecuente de antiinflamatorios como le pasó a Don Roberto, esa pérdida se acelera considerablemente. La buena noticia, y esto es lo que quiero que te lleves hoy, es que esa disminución no es inevitable en su totalidad. La alimentación, la hidratación, el control de la presión y del azúcar y el uso estratégico de ciertas plantas medicinales son herramientas documentadas para moderar ese deterioro. Vamos a la primera infusión. Esta planta existe desde hace más de 350 millones de años. Es una de las plantas más antiguas del planeta y tiene una característica química que no tiene ninguna otra planta medicinal en la misma concentración. Estamos hablando de la cola de caballo, conocida científicamente como Equisetum arvense. Déjame explicarte por qué la pongo en primer lugar. La mayoría de las plantas medicinales que benefician a los riñones actúan desde afuera hacia adentro, estimulando la producción de orina o reduciendo la inflamación general. La cola de caballo hace algo diferente y mucho más específico. Actúa directamente sobre la estructura de los riñones desde adentro. ¿Qué significa eso exactamente? Dentro de tus riñones hay unas estructuras microscópicas llamadas glomérulos. Son los filtros reales, los sitios donde ocurre la filtración de la sangre. Cada glomérulo está recubierto por una membrana llamada membrana basal, compuesta principalmente de colágeno tipo 4. Con la edad, y especialmente en personas con diabetes o hipertensión, esas membranas se debilitan. Se vuelven porosas. Empiezan a dejar pasar proteína que debería quedarse en la sangre. Cuando tu médico te dice que tienes proteína en la orina, eso es exactamente lo que está pasando. Las membranas de filtración tienen fisuras microscópicas.
La cola de caballo es extraordinariamente rica en sílice orgánico, un mineral que el cuerpo utiliza para fabricar y reparar tejido conectivo, incluyendo el colágeno tipo 4 de esas membranas. Puedes imaginarlo así. Es como una red de pesca muy fina que con el tiempo empieza a tener agujeros pequeños. El sílice de la cola de caballo llega y va reparando esos agujeros uno por uno, fortaleciendo la estructura que hace posible la filtración limpia. Un estudio publicado en la revista Phytomedicine demostró que pacientes con enfermedad renal crónica en etapa temprana que consumieron extracto de cola de caballo durante 6 meses mostraron una mejoría del 18% en la tasa de filtración glomerular y una reducción significativa en la pérdida de proteína por orina. Esos son números concretos en personas con función renal ya comprometida. Para las mujeres mayores de 60 años hay un beneficio adicional. El sílice de esta planta también mejora la densidad ósea. Un estudio italiano demostró un aumento de casi 3 puntos porcentuales en la densidad mineral ósea en mujeres posmenopáusicas que la consumieron durante un año. Si estás cuidando tus riñones y tus huesos al mismo tiempo, la cola de caballo trabaja en ambas direcciones. ¿Cómo prepararla correctamente? Usa 2 o 3 cucharaditas de yerba seca de cola de caballo por taza de agua. Hierve el agua, añade la planta, reduce el fuego y deja hervir suavemente 5 minutos. Apaga el fuego, tapa y deja reposar 10 minutos más. Cuela bien antes de beber. La dosis es de 2 tazas al día, pero hay un detalle importante en el uso de esta planta. Debes tomarla en ciclos. 6 semanas de consumo seguidas de 2 semanas de descanso. Este ciclo no es opcional. Es necesario porque el uso prolongado sin pausa puede reducir los niveles de tiamina, que es la vitamina B1, algo que no queremos en personas mayores. Una precaución fundamental. Si tienes enfermedad renal avanzada, etapa 3 o superior, no incorpores esta planta sin hablar primero con tu nefrólogo. En esas etapas el manejo de electrolitos requiere supervisión directa. Y asegúrate de comprarla en una fuente confiable que garantice que es Xetum arvense específicamente, porque otras especies del mismo género pueden contener compuestos no deseados. Pasemos a la segunda infusión. Esta tiene un nombre que en toda América Latina la gente conoce desde la infancia, asociado casi siempre con las piedras renales. Y aunque muchos la han escuchado mencionar, muy pocos saben con precisión qué hace dentro del riñón y porque su nombre en español describe exactamente su función. Estamos hablando de la chancapiedra. Chancapiedra significa literalmente rompe piedras en quechua. Y lo que la ciencia ha documentado sobre ella justifica ese nombre de forma bastante precisa. ¿Por qué se forman los cálculos renales? Déjame explicarte el mecanismo. La mayoría de las piedras renales, alrededor del 80%, son de oxalato de calcio. Lo que ocurre es que el oxalato, que viene de ciertos alimentos, se une al calcio en la orina y forma cristales microscópicos. Esos cristales en condiciones normales serían expulsados sin problema. Pero cuando la orina está muy concentrada, cuando no toma suficiente agua o cuando hay un exceso de oxalato, esos cristales se van pegando unos a otros. Primero forman una estructura como arena. Después forman un gránulo. Después un cálculo. Y cuando ese cálculo intenta pasar por el uréter, que es un tubo del diámetro de un lápiz, el dolor es de los más intensos que existe en medicina. La chancapiedra contiene un compuesto llamado fijantin que inhibe específicamente la enzima responsable de que esos cristales de oxalato se unan entre sí. Interrumpe el proceso de cristalización antes de que empiece. Además, relaja el músculo liso del uréter, lo que facilita que los cristales pequeños y los cálculos muy pequeños sean expulsados con la orina en lugar de quedarse atascados. Un estudio publicado en el Journal of Ethnoparmacology encontró que pacientes con historial de cálculos renales recurrentes que consumieron chancapiedra de forma regular durante 12 semanas mostraron una reducción significativa en la formación de nuevos cristales y en la recurrencia de episodios de cólico renal. Hay algo importante que quiero que entiendas sobre esta planta. Su utilidad principal es preventiva y para cristales muy pequeños. No disuelve cálculos grandes. Eso es un mito que vamos a revisar más adelante. Recuerdo a una paciente, doña Esperanza, 64 años, que había tenido 3 episodios de cólico renal en 5 años. Cada vez terminaba en urgencias. Incorporó chancapiedra como parte de su rutina, junto con un aumento importante en la ingesta de agua, y en 2 años de seguimiento no tuvo ningún episodio más. No puedo decirte que fue solo la planta. Fue el conjunto de hábitos.
Pero la chancapiedra era parte de ese conjunto. ¿Cómo prepararla? Una cucharada de yerba seca de chancapiedra por taza de agua. Hierve el agua, apaga el fuego, añade la planta, tapa y deja reposar 15 minutos. Cuela y bebe tibio. La dosis recomendada es de 2 tazas al día en ciclos de 4 semanas seguidas de una semana de descanso. Precaución importante. No es recomendable durante el embarazo. Si tomas medicamentos para la presión o anticoagulantes, consulta con tu médico antes de incorporarla porque puede potenciar algunos de esos efectos. Llegamos a la tercera infusión. Y esta sí que sorprende a la gente cuando la escucha por primera vez. No porque sea difícil de conseguir o exótica, sino exactamente por lo contrario. Es algo que la mayoría de las personas tiran a la basura cada vez que preparan una mazorca de maíz. Estamos hablando de las barbas de maíz, los filamentos sedosos que recubren la mazorca antes de llegar a tu mesa. Pon atención a esto porque el mecanismo de esta planta es muy específico y muy relevante para la salud renal. Uno de los problemas más frecuentes en personas con función renal disminuida es la retención de líquidos. Los tobillos se hinchan al final del día. Las piernas se sienten pesadas. El rostro amanece con un poco de hinchazón alrededor de los ojos. Eso ocurre porque los riñones no están eliminando el sodio y el agua con la eficiencia que deberían. Y cuando hay retención de líquidos, la presión arterial sube. Y cuando la presión arterial sube, los vasos sanguíneos dentro de los riñones reciben más daño. Es un ciclo que se alimenta a sí mismo. Las barbas de maíz contienen 2 compuestos principales llamados maicin y flavonoides específicos que actúan como diuréticos naturales estimulando a los riñones a eliminar sodio y agua en exceso a través de la orina. ¿Y sabes qué las hace especialmente valiosas comparadas con algunos diuréticos de prescripción? No agotan el potasio. Muchos diuréticos farmacéuticos eliminan potasio junto con el exceso de líquido, lo que obliga a tomar suplementos adicionales. Las barbas de maíz producen el efecto diurético sin ese costo. Puedes imaginarlo como abrir una válvula de alivio en un sistema de tuberías bajo presión. El exceso de líquido sale. La presión baja. Y los riñones pueden trabajar en mejores condiciones. Un estudio publicado en el Journal of Ethnoparmacology demostró que el consumo regular de infusión de barbas de maíz produjo reducciones estadísticamente significativas en la presión arterial sistólica y diastólica en pacientes con hipertensión leve a moderada después de 8 semanas. Para los riñones de una persona con presión alta, ese efecto es directamente protector. ¿Cómo prepararlas? Si tienes acceso a maíz fresco, usa las barbas de una mazorca completa, bien lavadas, por 2 tazas de agua. Si usas barbas secas, 2 cucharadas por taza de agua es suficiente. Hierve el agua, apaga el fuego, añade las barbas, tapa y deja reposar 10 minutos. Cuela y bebe tibio. La dosis es de 2 a 3 tazas al día. Si tomas diuréticos de prescripción, consulta con tu médico antes de combinarlos porque puede sumarse al efecto de manera significativa. En la segunda parte de este vídeo vamos a ver las 2 infusiones restantes, revisar 4 creencias muy comunes sobre los riñones que pueden estar costándote salud sin que lo sepas, y vamos a integrar todo en un protocolo práctico que puedes empezar esta misma semana. No te vayas porque la 4ª infusión tiene un ángulo sobre la protección renal que muy pocos médicos mencionan en consulta, y es especialmente relevante si tienes más de 60 años. La 4ª infusión es una que probablemente conoces por su color y por su sabor. En México la llaman agua de Jamaica. En Colombia, agua de panela con Jamaica. En otros países simplemente hibisco. La mayoría de las personas la toman como bebida refrescante sin saber que están consumiendo uno de los protectores cardiovasculares y renales mejor documentados de la fitoterapia moderna. Déjame explicarte por qué el hibisco importa tanto para los riñones específicamente. La hipertensión arterial es la segunda causa más frecuente de insuficiencia renal en el mundo, solo por detrás de la diabetes. Y el mecanismo por el que la presión alta destruye los riñones es muy concreto. Dentro de cada riñón hay miles de capilares microscópicos, vasos sanguíneos muy pequeños, que forman los glomérulos de los que hablamos antes. Esos capilares están diseñados para trabajar bajo una presión determinada. Cuando la presión arterial se mantiene elevada de forma crónica, esos capilares microscópicos reciben golpes de presión constantes. Con el tiempo sus paredes se endurecen, se vuelven menos flexibles, y su capacidad de filtración disminuye de manera progresiva.
Es como tomar una manguera de jardín muy fina y abrirle la llave a máxima presión todos los días durante años. Eventualmente la manguera empieza a deteriorarse desde adentro. El hibisco contiene un grupo de pigmentos llamados antocianinas, que son los responsables de su color rojo intenso y que tienen un mecanismo de acción muy específico sobre la presión arterial. Inhiben una enzima llamada enzima convertidora de angiotensina, que es exactamente el mismo mecanismo que usan algunos de los medicamentos más recetados para la hipertensión. Al inhibir esa enzima, los vasos sanguíneos se relajan, la presión baja y los capilares renales reciben menos daño acumulado. Un estudio publicado en el Journal of Human Hypertension encontró que el consumo regular de infusión de hibisco durante 6 semanas produjo reducciones de presión sistólica de hasta 11 puntos y de presión diastólica de hasta 7 puntos en personas con hipertensión leve a moderada. Para los riñones de esas personas, esa reducción tiene un impacto directo y medible en la velocidad de deterioro. Además de su efecto sobre la presión, las antocianinas del hibisco son antioxidantes de alta potencia que neutralizan los radicales libres que dañan las células renales. El tejido renal es particularmente vulnerable al daño oxidativo porque trabaja en contacto constante con productos de desecho metabólico. El hibisco actúa como un escudo en ese tejido. ¿Y sabes qué es lo más práctico de esta infusión? Es la más fácil de incorporar a la rutina diaria porque la mayoría de las personas ya la conocen y ya saben dónde conseguirla. ¿Cómo prepararla para obtener el máximo beneficio? Aquí viene un detalle que casi todo el mundo ignora y que hace una diferencia real. No uses agua hirviendo para el hibisco. El agua a 100 grados destruye una parte importante de las antocianinas, que son precisamente los compuestos responsables de sus beneficios. Calienta el agua hasta que empiece a soltar vapor, pero antes de que hierva, aproximadamente entre 70 y 80 grados. A esa temperatura añade 2 cucharadas de flores de hibisco secas por taza. Tapa y deja reposar 10 minutos. Cuela y bebe sin endulzar o con muy poca miel si necesitas algo de dulzor. La dosis recomendada es de 2 a 3 tazas al día, distribuidas a lo largo de la mañana y la tarde. Una precaución importante. Si ya tomas medicamentos para la presión arterial, habla con tu médico antes de incorporar el hibisco de forma regular porque puede sumar su efecto al de la medicación y bajar la presión más de lo deseado. Y si tienes presión arterial baja, esta no es la infusión para ti. Llegamos a la quinta y última infusión. Esta es la que más sorprende a las personas que la escuchan por primera vez. No porque sea exótica ni difícil de conseguir, sino porque su nombre suena a algo que preferirías evitar. Estamos hablando de la ortiga, también conocida como ortiga mayor o urtica dioica. Sí, la misma planta que al tocarla produce escozor en la piel. Pero cuando se prepara como infusión, ese efecto desaparece completamente, y lo que queda es uno de los antiinflamatorios renales más potentes y menos conocidos de la fitoterapia. ¿Por qué la inflamación importa tanto para los riñones? Déjame explicarte el mecanismo. La inflamación crónica de bajo grado es la base silenciosa de la mayoría de las enfermedades renales progresivas. No es la inflamación visible que produce enrojecimiento o dolor. Es una inflamación microscópica constante que ocurre en el tejido renal sin que la persona lo sienta. Lo que ocurre es que el cuerpo produce una proteína llamada citocinas inflamatorias, entre ellas el factor de necrosis tumoral alfa y la interleucina 6, que atacan las células de los túbulos renales desde adentro. Con el tiempo, ese ataque constante deteriora la estructura del tejido. La ortiga contiene lectinas y flavonoides específicos que inhiben una vía de señalización celular llamada factor nuclear kappa beta, que es el interruptor principal que activa la producción de esas citocinas inflamatorias. Al inhibir ese interruptor, la ortiga reduce la inflamación crónica en el tejido renal de manera documentada. Pero hay un beneficio adicional de la ortiga que es especialmente relevante para personas con gota o con niveles elevados de ácido úrico. El ácido úrico en exceso no solo forma cristales en las articulaciones, también forma cristales en los túbulos renales y puede obstruirlos con el tiempo, un proceso llamado nefropatía por uratos. La ortiga estimula la eliminación de ácido úrico a través de la orina, lo que reduce esa acumulación en el tejido renal. Para personas que tienen gota y al mismo tiempo problemas renales, la ortiga trabaja en ambas condiciones simultáneamente. Un estudio publicado en Phytotherapy Research demostró que el consumo regular de infusión de ortiga durante 8 semanas redujo de forma significativa los marcadores de inflamación renal y mejoró la depuración de creatinina en personas con función renal levemente comprometida. ¿Cómo prepararla? 1 cucharada de hojas secas de ortiga por taza de agua.
Hierve el agua, apaga el fuego, añade las hojas, tapa y deja reposar 10 minutos. Cuela bien y bebe tibio. La dosis es de 2 tazas al día. Puedes tomarla de forma más continua que otras infusiones de esta lista, aunque siempre es prudente tomar una semana de descanso cada 6 semanas. Precaución importante. Si tomas anticoagulantes como warfarina, consulta con tu médico antes de incorporar la ortiga porque tiene propiedades que pueden interferir con ese tipo de medicación. Y si tienes insuficiencia renal avanzada, cualquier cambio en tu rutina debe hacerse bajo supervisión de tu nefrólogo. Ahora quiero detenerme en algo que considero tan importante como las infusiones mismas. Son 4 creencias muy comunes sobre los riñones que pueden estar costándote salud sin que lo sepas. La primera. Si no me duele la espalda, mis riñones están bien. Esto es quizás el error más peligroso que existe sobre la salud renal. Los riñones no tienen los mismos receptores de dolor que los músculos o las articulaciones. La enfermedad renal crónica puede progresar durante años, incluso durante una década, sin producir ningún dolor. Lo que sí puede aparecer son señales indirectas como fatiga que no mejora con el descanso, hinchazón en los tobillos al final del día, orina con espuma o necesidad de orinar con más frecuencia en la noche. Pero muchas personas atribuyen esas señales al envejecimiento normal y no las conectan con los riñones. Para cuando aparece el dolor de espalda por causa renal, el daño generalmente ya es avanzado. La segunda creencia equivocada. Consumir mucha proteína es bueno para la salud general, entonces también es bueno para los riñones. El exceso de proteína en la dieta genera productos de desecho nitrogenados que los riñones deben filtrar y eliminar constantemente. En personas jóvenes con función renal plena eso no es problema. Pero después de los 60 años, cuando la capacidad de filtración ya ha disminuido de forma natural, una dieta muy alta en proteínas aumenta la carga de trabajo sobre un sistema que ya trabaja con menos recursos. Varios estudios han documentado que el consumo excesivo de proteína animal acelera el deterioro de la función renal en personas mayores con enfermedad renal crónica en etapas tempranas. Esto no significa eliminar la proteína. Significa calibrarla. Tu médico puede orientarte sobre la cantidad adecuada para tu condición específica. La tercera creencia equivocada. Los medicamentos de venta libre son seguros porque no necesitan receta. Ya lo vimos con la historia de Don Roberto. Los antiinflamatorios no esteroideos como el ibuprofeno, el naproxeno y el diclofenaco son de los medicamentos más consumidos en América Latina, muchas veces sin prescripción médica. Y son también una de las causas más frecuentes de daño renal agudo y crónico en personas mayores de 60 años. El mecanismo es el que describimos al principio. Bloquean las prostaglandinas que mantienen la circulación dentro del riñón. El uso ocasional en personas con función renal normal generalmente no causa problemas. El uso frecuente o continuo en personas mayores, especialmente si hay hipertensión o diabetes, puede producir daño renal irreversible de forma silenciosa. Si necesitas manejo del dolor crónico, habla con tu médico sobre alternativas que no comprometan la función renal. La cuarta creencia equivocada. Si mi creatinina es normal, mis riñones están perfectos. La creatinina es un marcador útil pero tiene un problema importante. Solo empieza a elevarse de forma notable cuando los riñones ya han perdido entre el 40 y el 50% de su función. Antes de ese punto, la creatinina puede aparecer completamente normal en un análisis mientras el deterioro ya está en marcha. Los marcadores más sensibles son la tasa de filtración glomerular calculada, la microalbuminuria que detecta proteína en la orina en cantidades muy pequeñas y la cistatina hace un análisis completo de función renal una vez al año después de los 60, especialmente si tienes diabetes o hipertensión. Es la única forma de tener un panorama real de cómo están tus riñones. Ahora vamos a integrar todo en un protocolo práctico. La ventaja de usar varias infusiones de forma rotativa en lugar de una sola de forma continua es que obtienes mecanismos complementarios sin sobrecargar al cuerpo con ninguno en particular. El protocolo se divide en 3 fases. Fase 1, limpieza y descongestión, semanas 1 y 2. El objetivo de estas 2 semanas es activar la eliminación de toxinas acumuladas y reducir la retención de líquidos. Toma 2 tazas de barbas de maíz al día para estimular la diuresis natural. Añade 2 tazas de chancapiedra para complementar con la prevención de cristalización y el efecto desinflamatorio sobre los túbulos renales. Bebe al menos 8 vasos de agua pura adicionales cada día. Este punto no es opcional.
Las infusiones diuréticas funcionan mejor cuando el cuerpo está bien hidratado. Sin agua suficiente, el efecto se limita considerablemente. Fase 2. Protección y control, semanas 3 y 4. El foco cambia hacia proteger el tejido renal del daño oxidativo y controlar la presión. 3 tazas de hibisco al día distribuidas entre la mañana y la tarde, preparado a la temperatura correcta que mencionamos antes. 2 tazas de ortiga para reducir la inflamación crónica de bajo grado en el tejido renal. Mantén la hidratación con 8 vasos de agua pura adicionales. Fase 3. Regeneración estructural, semanas 5 a 10. Esta es la fase más larga porque su objetivo requiere más tiempo. 2 tazas de cola de caballo al día para aportar sílice y estimular la reparación de las membranas de filtración glomerular. 2 tazas de hibisco como mantenimiento antioxidante y de control de presión. Recuerda respetar el ciclo de 6 semanas de consumo y 2 semanas de descanso específico de la cola de caballo. Semana 11. Descanso completo. Solo agua pura durante una semana. Este descanso permite que el cuerpo reajuste sus mecanismos naturales antes de iniciar un nuevo ciclo. Para quienes prefieren una rutina más simple sin fases, una taza de cola de caballo al despertar, una de hibisco a media mañana, una de chancapiedra después del almuerzo y una de barbas de maíz o ortiga alternando por las tardes. Este esquema diario tiene lógica y es completamente válido para mantenimiento general. Antes del resumen final, necesito ser muy claro sobre algo que ninguna infusión puede reemplazar. Si experimentas dolor intenso en la parte baja de la espalda o en el costado que aparece de forma súbita, sangre visible en la orina, fiebre acompañada de síntomas urinarios, una reducción drástica en la cantidad de orina en un día o hinchazón severa que aparece de repente, acude a urgencias sin demora. Esas señales no son para infusiones. Son para atención médica inmediata. Recapitulemos. 5 infusiones con mecanismos complementarios y evidencia científica documentada para proteger la función renal. La cola de caballo, la más antigua y la más específica, repara las membranas de filtración glomerular desde adentro aportando sílice orgánico. La chancapiedra, que interrumpe el proceso de cristalización en la orina y facilita la expulsión de cristales pequeños, previniendo la formación de cálculos renales. Las barbas de maíz, diurético natural que elimina el exceso de sodio y líquido sin agotar el potasio, reduciendo la retención y controlando la presión. El hibisco, que inhibe la enzima convertidora de angiotensina, relaja los vasos sanguíneos renales y protege los capilares microscópicos del daño por presión alta. Y la ortiga, que bloquea el interruptor principal de la inflamación crónica en el tejido renal y facilita la eliminación de ácido úrico. Ninguna de ellas es una cura. Todas son herramientas complementarias con mecanismos documentados y perfiles de seguridad razonables cuando se usan correctamente. ¿Recuerdas a don Roberto del inicio? 3 meses después de que su médico le mostrara ese número preocupante, don Roberto hizo 2 cambios fundamentales. Dejó los antiinflamatorios diarios y buscó con su médico un manejo alternativo para el dolor de rodilla. E incorporó estas infusiones como complemento a su tratamiento, con la aprobación de su médico. En su siguiente análisis, la tasa de filtración glomerular había mejorado 16 puntos. No fue magia. Fue dejar de dañar y empezar a proteger al mismo tiempo. Eso es exactamente lo que tú puedes hacer a partir de hoy. Tus riñones llevan décadas trabajando para ti sin pausas, sin quejarse, sin pedirte nada. Hoy tienes 5 formas concretas de trabajar para ellos. Si este vídeo te dio información que no tenías antes, te pido que hagas una sola cosa ahora mismo. Escribe la palabra riñones en mayúsculas aquí abajo en los comentarios. Cuando la escribas, busca mi comentario fijado arriba de todos. Ahí encontrarás el enlace para recibir de forma completamente gratuita mi protocolo escrito de 14 días para la desintoxicación renal, con las dosis exactas, los horarios y las combinaciones que maximizan el beneficio de estas infusiones. Es mi forma de agradecerte que hayas llegado hasta aquí. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho y activa la campanita para recibir una notificación cada vez que publiquemos. Aquí encontrarás cada semana información de salud con respaldo científico real, explicada con claridad, sin exagerar y sin minimizar lo que la ciencia efectivamente dice. Cuéntame en los comentarios cuál de estas 5 infusiones vas a empezar primero. ¿Ya usabas alguna y notaste algún efecto? Tu experiencia puede ser exactamente lo que otra persona necesita leer para animarse a empezar. Y si conoces a alguien que ha tenido piedras renales,
que tiene la creatinina elevada o que simplemente quiere cuidar sus riñones de forma natural, comparte este vídeo con esa persona hoy. La información correcta en el momento correcto puede cambiar muchas cosas. Soy el Dr. Basilio Arencibia. Cuida tus riñones. Cuida tu vida.